Hermanos y amigos, ¿cómo están? Qué bendición poder nuevamente dirigirme a ustedes. Es un gozo, es una bendición, repito, poder iniciar la semana con esta lectura bíblica matutina. Y desde luego agradecerle a usted que nos escucha, que nos ve, que nos escribe, que comparte las lecturas con sus contactos, que ora por este ministerio. Muchas gracias. Dios le bendiga. A la hora que nos está escuchando, donde quiera que se encuentre, le enviamos saludos y deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo del libro de Génesis. Recuerde que estamos dando lectura al libro de Génesis y hoy vamos a tomar solamente los primeros 5 versículos. Así que prepare su Biblia para leer con nosotros o para escucharnos. Voy a dar lectura a estos 5 versículos. Lea conmigo. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a hacer unas breves consideraciones, queridos amigos. Recordemos que después de pasar 20 años de tensión y de pruebas en Aram, podríamos pensar que Jacob pues se hubiera dirigido directamente hacia Betel desde su encuentro con Esaú. Recordemos, hermanos y amigos, que Betel era el lugar especial donde el Señor se le había aparecido cuando huía de Esaú, y donde Dios le había asegurado: te protegeré y te bendeciré. Betel representaba mucho para Jacob. En esta ocasión, Jacob había quedado tan impresionado por la bondad de Dios que hizo un voto y dijo: Jehová, si tú me traes de vuelta a esta tierra, te construiré un altar aquí en Betel. ¿Recuerda usted? Pero ¿qué había pasado desde entonces? No es difícil ver que Jacob le estaba dando largas al asunto. Después de despedirse de Esaú, pasó un tiempo en Sucot, al este del Jordán, tiempo suficiente para construir una vivienda allí. Después de un tiempo cruzó el Jordán rumbo a Siquén, compró tierra y vivió allí. En Siquén fue donde ocurrió la tragedia que se vio en el capítulo anterior, donde su hija fue ultrajada por Siquén. Así que al juzgar por la edad de los hijos de Jacob, parece que pasó alrededor de 10 años en Sucot y Siquén. Por eso les comentaba, uno podría pensar que una vez que Jacob se libera de su suegro Labán allá en Harán, lo más pronto que pensaríamos es que él quería dirigirse a Betel. Pero no, se contabilizan aproximadamente 10 años donde Jacob estuvo viviendo entre estos lugares, aproximadamente en Sucot y Siquén, estos 10 años. Realmente sobraban razones para ir a Betel, pero él hace esas paradas en Sucot y en Siquén, y repito, justamente en Siquén fue donde ocurrió esa lamentable situación en la hija de Jacob, en Dina. ¿Qué hubiera pasado si él, una vez que se libera de su suegro y se libera de Esaú, su hermano, que ya vimos que Dios lo libró, se dirige a Betel? Porque ahí le había hecho una promesa a Dios. Pero al parecer su viaje lo retrasa. Hermanos, ¿por qué había permanecido en los alrededores de Siquén? ¿Por qué?
¿Por qué había estado ahí? ¿Qué había pasado con esa promesa? Que ahora, después de ciertos años, él va a reaccionar. Porque el lugar donde él tenía que regresar era aquel lugar donde Dios lo bendijo, donde Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Era aquel lugar donde él mismo hizo un voto. Jacob dijo, si tú me bendices, si tú me guardas, me regresas con bien, haz ese voto al Señor. No sabemos por qué retrasó este tiempo, pero repito, los estudiosos contabilizan por la edad de sus hijos un promedio de 10 años de retraso. No sabemos, probablemente había olvidado su voto, como sucede con nosotros, hermanos, que hacemos votos a Dios y luego se nos olvida. No lo sabemos. Probablemente vino un decaimiento espiritual en la vida de Jacob. Puede ser. El asunto es que estaba retrasando su ida a Betel. Bien, pero también se puede ver que él pudo haber también visto la necesidad de un cambio completo en toda su casa. Tal vez la demora de Jacob se debió a una consideración de ver a sus propias esposas, a los suyos, que como vimos en el capítulo 31, versículo 19, habían llevado a sus ídolos paganos desde Harán. Recordemos que las mujeres siquemitas que se habían unido a la casa de Jacob en el versículo 34 también pudieron haber llevado objetos de idolatría con ellas. Cualquiera que haya sido la razón, hermanos y amigos, Dios finalmente tuvo que aparecerse a Jacob para recordarle el voto que había hecho. Y le dijo, levántate, sube a Betel y haz allí un altar a Dios. No solo era que Dios estaba insistiendo en el cumplimiento del voto que había hecho Jacob. 30 años antes, cuando Jacob huía para salvar su vida, recordemos que el Señor se le apareció para consolarlo. Jacob estuvo muy consciente de la gran misericordia del Señor y prometió recordarlo. Sin embargo, desde su regreso a Canaán, el recuerdo de la gracia de Dios había comenzado a borrarse. Jacob no la apreciaba como era debido. Dios no quería que el recuerdo de su amor y sus promesas a los descendientes de Abraham se perdieran en las generaciones venideras. Esperaba algo mejor del patriarca, de quien iba a adoptar el nombre, la nación prometida. En el llamado que Dios le hizo, Jacob escuchó una llamada al arrepentimiento. De ninguna manera podía regresar a Betel y establecer un altar al verdadero Dios, mientras que al mismo tiempo toleraba la adoración a dioses falsos en su propio hogar. Por lo tanto, la orden fue: quitad los dioses paganos, quitad los dioses ajenos. Aquellos que los tenían, se los llevaron a él, junto con los pendientes que tal vez usaban para prácticas supersticiosas. Entonces Jacob se deshizo de ellos para siempre. Amados hermanos, Dios es bueno, misericordioso, pero Él siempre nos recuerda que debemos amarle con todo nuestro corazón. Dios es misericordioso, pero nunca debemos olvidar que a Él debemos amarlo sobre todas las cosas. Él lo ha dicho claramente en Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Amados hermanos, para terminar, la distancia entre Siquén y Betel es tan solo de 32 kilómetros, pero había que pasar por tierras cananeas. Como las noticias de la matanza en Siquén, en el capítulo 34, versículo 25, se habían difundido y los cananeos excedían en número a los hombres de Jacob, les agradaría bastante poder vengarse por los asesinatos de sus amigos siquemitas. Recordemos que los hijos de Jacob mataron a los varones de Siquén. Dios, por lo tanto, va a proteger milagrosamente a Jacob. Los va a guardar hasta Betel. Van a pasar por tierras de Canaán, pero Dios los va a guardar. Por eso dice, y con esto cerramos, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios los guardó. Ahora veremos en la lectura del día de mañana cuando llegan a Betel. Viene ese momento crucial. Pero antes tuvieron que deshacerse de esos dioses, de esos ídolos, porque no podemos compartir nuestro corazón.
Al Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, al único Dios verdadero. ¿Qué les parece si oramos, hermanos y amigos, y damos gracias a Dios y le pedimos que aplique su palabra? Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te bendecimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes y que te amemos con todo nuestro corazón. Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Aquí les esperamos el día de mañana para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted. En un mundo lleno de desafíos y dudas, existe una esperanza que transforma vidas. Te invitamos a nuestro gran evento Esperanza de Vida. Ven y recibe un mensaje que transformará tu corazón. Te esperamos los días 4 y 5 de octubre, sábado a las 5 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde. En Birmingham Community Charter High School, ubicado en 17111 Victory Boulevard, Van Nuys, California. La entrada es gratuita. Para más información, contáctanos al 323-385-9586 o en nuestras redes sociales. Ven con toda tu familia y amigos. Tendremos atención para niños. Descubre la verdadera esperanza que solo se encuentra en Cristo Jesús. No faltes.